La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña aquí con nosotros David Piña. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gis. Buenas tardes con todo el público. Gracias por acompañarnos. También está con nosotros tu abogado, Paul Ocaña. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Gisela, muy buenas tardes. Doctor y David, quisiera hacer un breve recuento de lo que fue esta historia y lo hago porque realmente fue una historia que conmocionó al país entero, a toda la sociedad, y en la que me involucré mucho como periodista y por la que sufrí algunos atentados y una demanda incluso sin sustento del ex fiscal general del correísmo Galo Chiriboga. En 2013, 3 jóvenes, José Sevilla, Gustavo Salazar, David Piña, fueron sentenciados con la misma pena, 25 años de prisión, por el asesinato de la modelo Karina del Pozo. David siempre mantuvo que era inocente, que no estuvo esa noche en el lugar de los hechos, y el fiscal del caso, Vicente Reynoso, nunca pudo probar lo contrario. Sin embargo, David fue sentenciado solo por el testimonio de otro de los implicados en el caso, Gustavo Salazar, quien se contradecía en sus versiones. El fiscal Reynoso dijo públicamente que David tenía tatuajes en su cuerpo y que era campeón de artes marciales, por lo que definitivamente tenía que ser el asesino. José y Gustavo se les encontró pruebas como la sangre de Karina en el auto que conducían ambos, también sangre de Karina en la almohada de la cama donde ambos durmieron en los días subsiguientes, y sus zapatos, los de ambos, tenían restos de tierra del lugar del crimen. Sin embargo, a David no se le encontró nunca nada que físicamente probara que estuvo en el lugar de los hechos, en el lugar del crimen. Abogado, buenas tardes. ¿Puede David Piña utilizar nuevos recursos para buscar su declaración de inocencia completamente? Sí, Giselle, muy buenas tardes con todas las personas que nos siguen. En efecto, existe el recurso de revisión, el cual puede atacar a la sentencia ejecutoriada, la sentencia condenatoria ejecutoriada, pero a partir de que se presenten pruebas nuevas. En nuestro caso, nosotros hemos presentado el recurso de revisión con 13 pruebas nuevas para que sea atendido por la Corte Nacional. En primera instancia nos negaron, puesto que había sido presentado con anterioridad otro recurso de revisión, pero nosotros hicimos notar que nuestro recurso de revisión, el nuevo que habíamos propuesto con David, no había sido atendida en forma legal. Por eso es que fuimos a la Corte Constitucional. En la Corte Constitucional estuvimos un largo tiempo esperando la resolución, hasta que finalmente aceptó nuestra solicitud y en efecto envió esto en marzo de 2021 a la Corte Nacional, indicándole que al haber sido vulnerados derechos constitucionales de David Piña referente al recurso de revisión, sea atendido nuestro recurso. Desde esa fecha, es decir, desde marzo 2021 hasta la presente, estamos esperando que nos señale día y hora para hacer. Además, abogado, se encuentra también a la espera de sentencias internacionales, como la CIDH. Así es, David ha presentado unas acciones, medidas cautelares y también de fondo en la CIDH, pero obviamente eso lo está llevando otro abogado que es experto en el tema. Corte Interamericana de Derechos Humanos. A pesar de ello, lo que le puedo comentar, Giselle, y a todas las personas que nos escuchan, es que la Corte Interamericana ya pidió al Estado ecuatoriano que se pronuncie. En primera instancia no lo hizo, después nuevamente insistieron, ya contestó el Estado ecuatoriano y estamos a la espera de las medidas cautelares a favor de David Piña. Abogado, ¿qué requisitos tuvo que cumplir David Piña para que se le otorgue su prelibertad? Bueno, todos los requisitos que nos indica la norma, ¿cuáles son ellos? Uno, que David haya tenido un buen comportamiento, que no haya tenido llamados de atención por infracciones que haya cometido durante su estadía, digámoslo así, en los centros de rehabilitación. En efecto, David nunca ha tenido un llamado de atención ni sancionado por una falta leve, grave o gravísima. Adicional a ello también, contamos con un informe afirmativo por parte del SNAI que en primera instancia nos quiso negar, puso algunas trabas y nosotros hicimos mirar a la jueza que atendió el caso sobre este fraude procesal que estaba cometiendo y en efecto fue corregido. Es por eso que David Piña, después de un largo tiempo, a pesar de que la jueza anterior había indicado que podría iniciarse desde el 28 de febrero del 2023 en la solicitud de prelibertad, recién fuimos atendidos en abril del 2023. En la audiencia justificamos todos los requisitos y es por eso que finalmente atendió nuestra solicitud, toda vez que hemos cumplido todos
sin ningún error, sin ninguna falla. Hemos cumplido todos y es por eso que ha sido ascendido. Doctor, sé que está en una audiencia y le agradezco por habernos acompañado y por darnos la visión legal de este caso que, como dije en un inicio, pues conmocionó mucho a la ciudadanía ecuatoriana. Muchísimas gracias. Voy a continuar con David Piña, que nos acompaña en este momento acá en los estudios. David, primero que nada, ¿cómo te sientes luego de salir en libertad tras 10 años de estar encarcelado? Me siento en paz. ¿En paz? Sí, en paz, feliz porque puedo estar con mi familia. Pégate un poquito al micrófono para que te oímos bien. Ahí está. Estoy feliz, en paz, tranquilo, porque puedo estar con mi familia al fin. Sé que te graduaste de Derecho dentro de la cárcel, ¿no? Sí. Eres un abogado. Sí, egresé de abogado. Estoy a punto de seguir una maestría. He seguido varios diplomados igual, preparándome más en el tema de Derecho. Estudiar Derecho cuando durante los 10 años que estuviste encarcelado dijiste que eras inocente, que la justicia arremetió en tu contra sin una sola prueba. Pese a ello, ¿estudiaste Derecho? Soy inocente y justamente por eso estudié Derecho. Porque mi visión y mi misión es poder demostrar que se equivocaron conmigo, que cometieron un error, que me involucraron en un delito que yo jamás cometí, que jamás debía haber estado encerrado y que mi familia no debía haber pasado un solo día lo que pasamos. Peor mi persona. David, hay algunas críticas sobre tu libertad en las redes sociales, sobre todo de grupos feministas. Obviamente, aquí la mayor víctima, aunque al parecer tú también serías una víctima, pero la mayor víctima fue Karina del Pozo, quien hoy ya no tiene voz. ¿Qué le dices tú a esas personas que no están de acuerdo con tu prelibertad? Entiendo claramente y sé que muchas personas deben estar molestas por el tema de que el delito fue atroz, pero también les pido una oportunidad, que me dejen seguir demostrando y que se sepa la verdad del caso, que sepa quiénes son las personas involucradas, quiénes faltan en este delito, no solo por mí, por la familia de Cari, por mi familia y por todas las personas que hemos tenido que sufrir este proceso. Yo no cometí el delito y esa es la lucha que yo he tenido durante tantos años y la fuerza que me ha dado de poder llegar a este punto. Y sé que si Dios me permitió llegar a este punto, es con un buen fin. Y que por favor, o sea, lean un poco el proceso. Lo lean, determinen, vean y que me dejen actuar en lo que es en cuestión a derecho, porque nosotros hemos actuado solo en cuestión a derecho. Y la lucha ha sido esta, por demostrar, porque se sepa la verdad, porque este caso sea un ejemplo de que no se vuelva a repetir tanto en el tema de Cari como en mi tema, porque pasar una sentencia injusta dentro de un centro de privación de libertad tantos años, no muchas personas lo han logrado. Además, dentro de esos 10 años sufriste muchas vejaciones, fuiste violado incluso. Exacto. Pero aquí estamos de pie. ¿Cuál es ese aprendizaje que hoy piensas emprender en libertad, que tú dices, por algo estuve estos 10 años ahí y voy a emprender una lucha? ¿Una lucha de qué? Primero, lograr demostrar a la justicia ecuatoriana que se equivocaron, que tal vez los temas mediáticos son temas que afectan a las personas, que no es solo un proceso, un recurso, una causa, que atrás de todo eso hay personas, hay familias, que no solo se afecta a la persona privada de libertad, sino se afecta a un círculo social. Mi lucha es poder ayudar a personas que también pasan por situaciones como la mía, que he conocido muchos. Por eso logramos llegar con el doctor Ocaña. El doctor Ocaña llegó a California Western School con el director Justin Brooks, que es de Proyecto Inocente. ¿Tienes la camiseta de Proyecto Inocente puesta? Me mandaron a regalar la camiseta de Proyecto Inocente, una de las directoras. ¿Me doy la vuelta? A ver, para mostrar, estamos mostrando justamente la camiseta que tiene David. David es el único caso en el país, ahí dice,
liberando inocentes, cambiando el sistema. Ese es el eslogan de Innocent Project, que es una fundación que nunca había entrado antes a Ecuador y que entró por el caso Piña, por el caso David Piña, justamente porque había reconocido que en el proceso judicial se habían dado muchos vicios, muchas inconsistencias, y decidió entrar a Ecuador con ese caso. No había estado nunca, es muy conocida Innocent Project, incluso hay un programa de televisión que se llama Innocent Project, hecho en base a los casos de esta fundación, que es norteamericana, me parece, ¿no? Sí, es norteamericana. Hemos sido elegidos a nivel mundial en 5 casos, justamente por el tema del caso que fue mediático e injusto. Ellos han logrado determinar, junto con el doctor, también con un equipo completo de abogados y peritos, la inocencia, que yo no estuve en la escena del delito. Por eso fue tomado en cuenta mi caso. Con el doc hemos escrito un libro. Bueno, yo escribí un libro estando preso y el doc escribió su parte también, la parte jurídica, la parte de él. Es un libro que esperamos poderlo lanzar pronto para que la gente conozca el tema completo, el tema de lo que viví, de lo que se vive y de lo que se ha hecho jurídicamente junto con el equipo de abogados del doctor Ocaña y conmigo. Y lo más preocupante de este caso es que obviamente hay un asesino, alguien que le quitó la vida a una joven modelo, a Karina del Pozo. Por eso hay que decir, no nos hemos olvidado de Karina del Pozo, de su muerte, ni tampoco de ningún femicidio en este país. No lo vamos a olvidar. Y por eso los culpables tienen que estar presos y tienen que cumplir una condena, y la justicia tiene que cumplir con identificar a esos culpables. Yo por muchos años seguí tu caso, David, y creo que la gente lo conoce, el trabajo que hice durante muchos años, una investigación muy profunda en la que se pude determinar que efectivamente la justicia no determinó culpabilidad en ninguno de los casos, ¿no? Y eso es lo más preocupante, porque sí, hay un asesino en este caso. Alguien mató a Karina del Pozo, y creo que es importante que trabajar en que la justicia encuentre a ese asesino. Exacto. Esa es mi misión, poder lograr determinar la sentencia en la Corte Nacional con el doctor, mi inocencia con las pruebas nuevas, y que Fiscalía de oficio pueda abrir una investigación de quién son los cabellos que encontraron en manos de Karina del Pozo, que es un ADN femenino, que no pertenece a la chica que estuvo detenida en la época con nosotros, y de quién son las maculaciones de P30, que son fluidos que estuvieron en sus interiores, que sería otro hombre en la escena del delito. ¿Pueden todavía, esa prueba puede determinar? Porque yo recuerdo que fueron enviadas la ropa de Karina, que tenía restos de semen y que eso era clave para identificar al asesino, fueron enviadas a ese flamante laboratorio de ADN que teníamos, que el gobierno lo había implementado justamente en esa época, y dijeron que habían pasado 5 días a la intemperie y que no pudieron determinar de quién era el semen que se encontraba en la ropa de Karina del Pozo. Aquí no pudieron determinar, pero con el doctor logramos llegar a una perito en Francia, que es experta en temas de ADN, y él es quien logra determinar varios perfiles de ADN. El de los cabellos, filamentos pilosos encontrados en las manos de Cari, son 6 cabellos que es de pertenencia femenina. En la camioneta hay otro perfil femenino, y en los zapatos de una de las personas detenidas hay un perfil mezcla, que podría coincidir con el mismo porque es femenino y masculino, que jamás se tomaron en cuenta. Y recordemos además que José Sevilla, justo cuando la Fiscalía dijo que iba a mandar a revisar el ADN en la ropa de Karina, él salió a decir que en una declaración urgente de que había tenido relaciones con Karina previamente. Eso ya te da a pensar algunas cosas en este proceso que realmente fue muy, muy fallido, ¿no? David, tenemos que terminar esta entrevista y yo quiero unirme una vez más a los allegados de Karina del Pozo, que es la gran víctima, como decía, en esta historia, que no nos hemos olvidado de ella, de su muerte, ni de ninguna mujer asesinada, víctima de femicidio, pero una sentencia malograda por un gobierno que buscaba más poder en la justicia ocultó la verdad y permitió la impunidad. Debemos, quienes luchamos por los derechos de las mujeres, es decir, las feministas, y yo me considero una de ellas, ¿cerrar los ojos acaso ante tanta evidencia? Yo creo que no. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias, Gis, y muchísimas gracias a las personas que nos están escuchando. Una buena tarde. Ya volvemos con